tratar de aprofundar este tema de la movilidad y la reactivación del transporte público en Quito, está con nosotros el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, don Guillermo Abad. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias. Buenos días, gracias por la entrevista, siempre un gusto conversar con usted. Ahora con estas nuevas disposiciones del COE que se oficializaron la semana pasada, Quito va a recuperar en cierta manera la disponibilidad de transporte público tan corto en operaciones y en frecuencia sobre todo y en horarios. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Cómo se ha coordinado ya con las distancias tanto las cooperativas como la red propia del municipio? Bueno, el COE metropolitano decidió la semana pasada, en base a esta disposición, el seguir manteniendo el 50% de aforo, basado en varios argumentos. Uno, desde el punto de vista, y el más importante desde el punto de vista sanitario, el tener el 75% de una unidad de transporte, que esto implicaría en número 67 pasajeros de los 90 que están permitidos, permitiría el no tener una distancia adecuada o no mantener el distanciamiento sugerido por los organismos internacionales y nacionales de seguridad y de salud. Esto implicaría que perdamos el distanciamiento entre cada usuario de transporte. Y desde el punto de vista de movilidad, el control prácticamente sería imposible hacerlo, a menos que tengamos que parar cada unidad para poder verificar si están 67 personas y hacer un conteo por cada una de las unidades, versus que con el 50% el control visualmente es mucho más fácil porque todos deberían ir sentados, y si es que hay personas paradas, entonces ya la Agencia Metropolitana de Tránsito puede ejercer el control. Inclusive con el 50% hemos tenido casos y evidenciados por los propios controles y operativos de la MT, así como en redes sociales, en donde hay vehículos y unidades de transporte que han superado ese 50%. Entonces, si vamos a un 75%, el control prácticamente es difícil de hacerlo, a menos que, reitero, tengamos que parar cada una de las unidades, pero operativamente eso es muy complejo. Pero lo que más ha pesado para la decisión son los indicadores de contagio y los indicadores epidemiológicos que maneja la Secretaría de Salud y los demás entes relacionados con el sector de la salud. Y ellos han recomendado que se siga manteniendo el 50% de aforo. De igual manera, en el caso de los terminales terrestres, se analizará el 28 de agosto nuevamente la parte relacionada con los indicadores de salud para tomar ahí la decisión. He escuchado también a los gremios del transporte público, que tampoco ellos piensan operar así, se les autoriza el 100%, porque consideran que no cubre el costo mínimo de ruta por día para poder pagar sus costos operativos, y que por lo tanto no representa para ellos, al contrario, es un gasto incurrir en estas rutas. Por lo tanto, así hubiese la disposición de la autoridad competente, tampoco habría el transporte. ¿Cómo un poco compensar a los ciudadanos que intentan retomar su vida normal y que no tiene servicio de transporte público, sobre todo en ciertas horas? Bueno, aquí depende mucho también de la demanda, es decir, en el análisis que usted está analizando, es la demanda sobre la oferta, es decir, todavía no se llega a tener el 100% de los usuarios que normalmente usaban el transporte público. Consecuentemente, no se necesita sacar toda la flota que tienen las operadoras de transporte, porque estaría sobredimensionada, sobreofertada sobre la oferta que realmente tenemos. Hay que tomar en consideración que los estudiantes no están yendo a las dependencias educativas. Consecuentemente, esa demanda que llega a cerca del 18-20% no se la tiene en la ciudad. Tenemos también una gran cantidad de personas que siguen haciendo teletrabajo, y que ha sido una muy buena medida, no solo desde el punto de vista de evitar aglomeraciones para evitar contagios, sino también desde el punto de vista de movilidad. Muchos desplazamientos se hacen por relacionados al trabajo, y en este caso las personas están inclusive siendo mucho más productivas desde casa con esta modalidad. Entonces,
al no estar también todas las actividades productivas abiertas al 100%, también baja la demanda. Entonces el transporte no tiene todos los usuarios, no tiene todos sus clientes, si es que se los puede llamar así para que sea más entendible, disponibles. Consecuentemente, sacar toda la flota para una demanda inferior a la oferta, que le generarían costos innecesarios a la producción del transporte. Entonces es preferible que mantenerse como están, porque la demanda es menor. Y en lo que respecta al aforo, es decir, cuántas personas tienen que ir por vehículo, es, reitero, muy difícil poder controlar 67 personas por cada bus, porque tendríamos que prácticamente revisar cada uno de los buses para hacer el conteo respectivo, versus que al 50% visualmente ya los agentes civiles de tránsito tenían la capacidad de verificar si estaban solo sentados, y si había personas paradas, pues ya se entendía de que hay una violación al aforo. Secretario, había voces de algunos sindicatos o cooperativas de transporte que hablaban de que se urgen desde el punto de vista de ellos una revisión al costo de los pasajes de transporte público. Y usted ha sido muy enfático en decir que eso no es posible en las actuales circunstancias. ¿Se ratifica en su posición? No, más bien nosotros hemos sido muy abiertos con la actualización de la tarifa. Comprendemos y entendemos plenamente que hay un desequilibrio financiero, y con la pandemia se agudizó. Es decir, el desequilibrio financiero no venía de ahora, venía desde antes. Lo que sí hemos sido claros es que para una actualización de la tarifa hay una condición que es imbarajable, que es que se firmen nuevos contratos de operación. ¿Por qué decimos que se deben firmar nuevos contratos de operación? Porque los contratos actuales no cumplen con lo que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, de Tránsito y Seguridad Vial dispone, que son los parámetros de calidad de servicio. Y todos los contratos que han firmado, y me atrevería a decir en gran parte del país, y no en todo el país, no cumplen con esta disposición. Y es ahí cuando se pierde el control por parte de la autoridad sobre la prestación del servicio que debe dar las operadoras de transporte. Entonces, en este sentido, el actualizar la tarifa, siempre hemos estado de acuerdo con ella, en tanto y en cuanto se cumpla con esta condición, que es una condición legal, no es una condición que la autoridad actual se está inventando o que está queriendo implementar. Es por simple capricho, como alguien lo ha llamado. No, lo estamos queriendo implementar porque es una disposición legal, y nosotros lo vamos a hacer cumplir si es que quieren una actualización de la tarifa. Y eso es algo importantísimo, porque se garantiza al usuario una contraprestación que esté enmarcada en parámetros de calidad y que parámetros que a su vez son medibles a través de indicadores. De ahí sí podríamos tener una evaluación del servicio de manera objetiva. Secretario, los carriles para las ciclorrutas, que se ha incrementado un poco tanto de norte a sur y en otros sectores de la ciudad, ¿se van a mantener, se van a reducir conforme vaya pasando la emergencia y la movilidad de vehicular y se incremente, o va a quedar así ya a esta disposición? No, las ciclovías son permanentes y las vamos a ampliar. Vamos a implementar mayores ciclovías y generar una red que permita tener una conectividad y tener la multimodalidad de transporte, es decir, que podamos tener conexión con las paradas del metro, con las paradas del transporte convencional, así como los BRT de la ecovía, del trolebús y de los corredores central-norte, sur-occidentales. Así se está trabajando. Las ciclovías no son velódromos, no son ciclódromos. Es decir, no están relacionadas con el deporte, están relacionadas con la movilidad. Es una modalidad de transporte que muchas veces la consideramos alternativa, pero nosotros la queremos hacer una modalidad masiva, que la gente utilice las ciclovías como una modalidad de transporte. Y esto efectivamente se ha estado dando, porque ya hemos llegado al 1500% de incremento de uso de las ciclovías. Pero ¿cómo llegas a ese incremento de usuarios de ciclovías? Cuando les das ciclovías seguras, cuando les das ciclovías en las principales vías de la ciudad, porque si les damos por vías secundarias, como ya sucedió alguna vez,
no les utilizan porque resulta ser que los trayectos son más largos, más peligrosos desde el punto de vista de seguridad vial y no tienen conectividad. En este caso tenemos una ciclovía que va prácticamente del norte, desde el extremo norte hasta el extremo sur, con sus diferentes transversales, que va a ir generando la conectividad que se requiere para que sea una movilidad sostenible y esperar